Buenos días, amigas, amigos, compañeros, compañeras. En nombre de la CUT de Chile, quisiera expresarles la mejor de las bienvenidas y permítanme también agradecerles la oportunidad de tenerlos en nuestro país y compartir con ustedes las reflexiones que seguramente en este seminario vamos a expresar y a dialogar. Quisiera de manera breve aportar algo al debate ya. Sí, es cierto, en nuestro país hemos enfrentado de manera conjunta en algunos ámbitos la crisis internacional. También es cierto que si no hubiese ocurrido que el Estado chileno tenía un superávit importante en su arca fiscal, esta crisis no habría sido posible enfrentar. Chile tenía un superávit interesante y fue el Estado chileno el que desembolsó grandes cantidades de recursos para enfrentar la crisis. Uno se pregunta si el Estado chileno no hubiese tenido ese superávit, es posible que la tasa de desempleo en nuestro país se hubiera elevado a índices bastante alarmantes. ¿Qué quiero decir con ello? Que el sector empresarial no aportó a la crisis. Mientras el gobierno de Chile llamaba a los empleadores a tratar de no despedir, no crear cesantía, los empleadores aprovechaban la actual legislación laboral que les permite despedir cuando quieren y como quieran. Si bien firmamos acuerdos, gobierno, empresario y la CUT, esos acuerdos fueron más como una señal política, pero en la práctica el Estado de Chile tuvo que subsidiar las empresas constructoras, tuvo que subsidiar las empresas de madereras, tuvo que subsidiar las salmoneras para poder mantener el empleo. O sea, el costo lo hizo el Estado. Y en medio de la crisis en nuestro país, para un nuevo antecedente, podemos señalar que la banca chilena siguió ganando y ha obtenido grandes utilidades. Y la mayoría de los sectores productivos y de servicios, las empresas transnacionales, han tenido de todas maneras utilidades en medio de la crisis. Pero quien ha cargado con la crisis, quien ha pagado el costo, fueron las trabajadoras y los trabajadores, porque los fondos de pensiones estaban en las administradoras de fondos, perdieron grandes cantidades. Nadie ha respondido por ello. Los trabajadores en muchos casos se vieron obligados a reducir su salario para mantener empleo. Los trabajadores en muchos casos desistieron de la negociación colectiva, en los casos que pueden negociar, que son escasos, para mantener el empleo. Y sin embargo, igual tenemos una tasa de desempleo hoy del 10.8%, que involucra casi 800.000 trabajadores. Entonces, siempre la crisis la pagan los más débiles, trabajadores. Entonces, la reflexión que yo quiero señalar es que se podrá, después de la crisis, seguir igual. No habrá un debate que hacer sobre el rol del Estado. Si el Estado en muchas partes fue el que tuvo que enfrentar la crisis, si el mercado no aportó, si el mercado laboral y el mercado de consumo siguieron funcionando. Entonces nosotros pensamos como Central de Trabajadores que aquí hay un debate que hacer acerca del rol del Estado en el nuevo escenario económico mundial.
Pero también ha quedado en evidencia la desprotección del punto de vista institucional, del punto de vista legal que tienen los trabajadores chilenos. Cuando las empresas sin ningún miramiento empezaron a despedir y a violentar todos los derechos de los trabajadores. Y no había posibilidad legal de defender ellos. Y los trabajadores tuvieron que aceptar. No habrá que revisar el nuevo marco legal de la legislación chilena. Es por eso que hemos levantado con fuerza la idea de un nuevo Código del Trabajo, que dé cuenta de la nueva realidad y que ha quedado en evidencia con ocasión de la crisis. Mirad así las cosas, creo que hay un debate de fondo que hacer, no solamente en Chile, en el mundo y particularmente en América Latina, con respecto a cómo va a ocurrir el hecho de poder tener una mirada distinta de ordenamiento económico y social en los países. Nosotros entonces queremos provocar este debate en nuestro país. No estamos dispuestos a aceptar que pase la crisis y todo quede igual. Aquí hay que debatir. Chile es un país que uno de los países más desiguales en distribución de la riqueza. Chile es un país que indudablemente ha enfrentado muy bien el tema de la pobreza, pero la diferencia entre ricos y pobres es muy grande. Y tenemos grandes dificultades desde el punto de vista de la democracia. Nosotros vivimos todavía con la Constitución de 1980 hecha por la dictadura militar, que tiene un conjunto de exclusiones antidemocráticas. Y nos hemos acostumbrado a vivir con esta situación. Llevamos 20 años viviendo en esa situación y hay que hacer un debate de fondo para una nueva constitución política en nuestro país. Y eso me trae a la información lo siguiente. Nosotros en la central hemos decidido incursionar en el campo político y para ello la constitución política nos obliga a renunciar a nuestros cargos. Yo voy a ser candidato a diputado, pero tengo que renunciar a mi cargo de presidente de la CUT, porque hay una constitución que me obliga a entregar mi cargo. Y varios compañeros sindicalistas. Y esto a nosotros nos parece que es necesario darlo a conocer, porque Chile es un país que se presenta ante el mundo con la Fórmula 2, en que más allá que la ley y la constitución política nos obligue a entregar legalmente nuestros cargos, vamos a continuar de hecho, porque así los trabajadores lo han dicho en el Congreso de la CUT, vamos a continuar de hecho ejerciendo nuestros cargos. Si llegáramos al Parlamento vamos a seguir siendo dirigentes de la central, presidente de la CUT en el caso que me toque salir elegido, porque no queremos cederle ningún centímetro a la derecha o a aquellos que no han querido cambiar las cosas en nuestro país. Nosotros vamos al Parlamento a tratar de cambiar las cosas y a plantear los temas que por años han estado postergados en el Parlamento chileno. Que el mercado lo regule todo. Aquí hay que ponerle un Estado que sea capaz de regular los excesos del mercado, un Estado que sea capaz de intervenir, un Estado capaz de amparar en sus derechos a la gente más humilde, que es la que paga siempre el costo de las crisis. Los invito entonces a tener un buen debate, a buscar caminos de conjunto para representar los intereses de las trabajadoras y trabajadores de las Américas. Muchas gracias.